Buenos días, hermanos. Es un gusto verlos hoy. Si se pueden poner de pie para alabar a Dios hoy, esta mañana. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas del Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podemos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén, amén. Gloria a Dios. Hermanos, si tomen un momento para saludarse uno al otro, por favor. I guess because we're used to like salute. Yeah, saludar. But when you say like saludar a su vecino, it sounds funny. Like you would think there's like a more like Proper way. proper term. Yeah. It seems kind of like Because we're Spanish. yeah. Like not as formal. No, no, yeah. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú.
tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre, por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria
tú eres todo para mí. Gloria a Dios. Rey de mi corazón, de tu montaña correré, de tu fuente beberé, Él es mi canción. Rey de mi corazón, tu sombra me guardará, mi vida rescatará, Él es mi canción. Bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh. Rey de mi corazón, tu viento me guiará, seré el ancla en tempestad, Él es mi canción. Rey de mi corazón, será el fuego de mi ser, el eco de mi vivir, Él es mi canción. Bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh. Tú no me fallarás, nunca fallarás jamás. 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 Bueno es que me fallarás, que no fallarás jamás. Tú no me fallarás, nunca fallarás jamás. Bueno es Dios, Dios, oh, 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 bueno es Dios, Dios, Señor Padre que estás en los cielos, Señor, gracias le damos, Padre, por estar aquí, Señor, listos para escuchar su palabra, Señor. Gracias por el privilegio que nos da de venir y adorarle, Señor. Señor, le pido, Señor, que prepare estos corazones, Señor, a escuchar su palabra, Señor. Sea con nuestro pastor Mike, Señor, que estará dando el mensaje, Señor. Y le pido, Señor, que las almas sean salvadas hoy, Señor, aquellos que no lo conocen. Gracias por la cruz, Señor. Gracias por la misericordia, el amor, nuestra salvación que nos ha dado, Señor. Todo en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Bienvenidos a todos los que son nuevos. Queremos darle la bienvenida. Si recibió una tarjeta de bienvenida cuando entraron, por favor, llénalos, infórmanos que están aquí con nosotros. Entrégalo con Tony allá afuera. Y si están nuevos, si son nuevos, te damos un regalito aquí también para ustedes. Y también la semana que entra es el Día de las Madres. El próximo semana, 14 de mayo, este será un servicio combinado a las 10, de las 10 de la mañana, pero lleguen temprano porque vamos a tener un desayuno para todos. Y invita a una madre también que conozcas, porque tenemos un regalo también especial para ellas. Y con este servicio es un servicio combinado y futuros servicios combinados también. El Ministerio de Traducción está buscando voluntarios para servir como traductores de inglés a español. Si eres bilingüe y quieres servir, la iglesia te necesita. Por favor, consulta con Omar Chavira. El buen proyecto del libro. Cualquier estudiante que está en la secundaria o la preparatoria, venga a unirse a nosotros cada miércoles a las 6:30 de la tarde en el salón de arriba. Si tienes alguna pregunta, por favor, consulta con Carmen Pérez. Y los viernes a las 8:30 de la noche, después del estudio bíblico de los hombres y mujeres, nos preparamos a nuestro servicio. Aquí necesitamos ayudantes para montar y desmontar la iglesia. Juntos como un grupo, las alfombras, las sillas, las cortinas. Si tienes una hora de su tiempo, por favor, venga a ayudarnos aquí y puedes hablar con Manny Ariza para obtener más información. Y con eso les presento Pastor Mike. Buenos días a todos, bienvenidos de nuevo. Siempre un gusto mirarlos y un gusto también estar aquí con ustedes. Las personas que nos acompañan por línea también les damos la bienvenida. Quisiera mencionar un par de cosas antes de comenzar. Los jóvenes adultos, son jóvenes de más o menos 18 años, como a 30 y algo. Vamos a tener juntas todos los domingos. Es un grupo de crecimiento para los jóvenes adultos. A las 6 los domingos aquí en la iglesia, comenzando hoy. La semana que viene va a ser un día especial, así que no vamos a tener grupo de jóvenes adultos, pero empezamos ahora y luego continuamos otra vez el 21. Pero esperamos que nos acompañen. Veo puros jóvenes, es que, no sé, ¿será la luz o todos están jóvenes? ¿Todos jóvenes? ¿Sienten jóvenes? Muy bien. Sabe que para los jóvenes es bien importante, si tiene usted jóvenes o conoce jóvenes, algo muy usual es que ellos se sientan en veces solos, como que en la iglesia no hay jóvenes adultos como yo. En nuestra iglesia tenemos como 30 personas que caen bajo esa descripción de esa edad. Así es que nos encantaría mirarlos, tener la oportunidad de compartir con ellos o con ustedes si son de esa edad. Anímelos a que vengan si conocen a alguien. ¿Okay? Ya mencionaron el Día de las Madres la semana que viene. Les animaría yo a que inviten a otras mamás. ¿Sabe que muchas veces las mamás se sienten como no muy apreciadas por las personas alrededor y muy difícil apropiadamente apreciar a las mamás porque hacen tanto y son tan especiales? Pues inviten a mamás que ustedes conozcan, tal vez para un Día de Madres estarían dispuestas personas a visitar nuestra iglesia, a escuchar un mensaje bíblico acerca de las mamás. Esperamos que sea un mensaje de ánimo para ellas, pero va a ser bien especial. Y luego a las 9 vamos a tener un almuerzo especial para las mamás. Que vengan temprano a las 9 para almorzar, mamás especialmente, pero todos. Y luego a las 10 vamos a tener el servicio combinado especial. Y también va a haber un regalito para todas las mamás, así es que las esperamos aquí, esperamos verlos. Si no reciben un correo electrónico cada sábado por la tarde de parte de la iglesia, es que no están en nuestra lista. Ahora, tal vez no quieran recibirlo, está bien,
No sé por qué no quisieran recibirlo, pero todos los sábados por la tarde recibimos o sale un correo electrónico para todas las personas que están apuntados y es una manera para que la iglesia se mantenga en comunicación con ustedes. Si ustedes usan correos electrónicos y tienen acceso a correos electrónicos, los invitamos a que se apunten para que reciban estos correos electrónicos. Ahí van a ver mucha información que no podríamos expresar ahorita en la mañana porque se tardaría mucho tiempo, pero una cosa que hubieran visto, si hubieran visto ese correo electrónico, es de que uno de los ministerios con los cuales colaboramos es My Safe Harbor. Y esa es una organización que en el nombre de Cristo ministran, ayudan a mujeres en la ciudad de Anaheim. Y nos tocó la oportunidad de hacer 70 bolsitas para las mujeres a quienes ellos ministran y les ayudan. Eso fue algo que hizo Monique y me imagino que en un grupo pequeño también, pero quiero que sepan que hay varios ministerios con los cuales nosotros colaboramos y queremos animar a otros ministerios que están haciendo buen trabajo. Y parte de eso es con las ofrendas que recogemos aquí. Queremos usar parte de esas ofrendas para bendecir a otros ministerios también que están bendiciendo a otra gente en el nombre de Cristo. Muy bien. En esta mañana lo que quisiera hacer, si no agarraron uno de estos y quieren tomar comunión con nosotros, levanten la mano y vamos a pedirle a alguien que pase y les puede otorgar uno. Pero voy a mirar en 1 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 19. Es una porción muy bien conocida, creo que muy importante, clave. 2 Corintios capítulo 5, no sé si dije primera. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 19. Y si conocen esta porción, van a decir, bueno, pues deberías de leer hasta el 21. Y sí debería, pero me voy a limitar, aunque el 21 son uno de mis versículos favoritos. Miren lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 19. Dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Quise usar este versículo, que lo he usado antes, pero el versículo 17 especialmente, y toda esta porción que acabo de leer, al final del mensaje voy a tratar de regresar a esta porción, a recordarnos que cualquier persona, dice Pablo, que está en Cristo es una nueva criatura, y que todas las cosas viejas pasaron, y que ahora todas las cosas son hechas nuevas. Esas son muy buenas noticias para nosotros, que nos damos cuenta que somos pecadores. Somos criaturas nuevas en Cristo, y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, y escuchen esto, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. La única razón por que usted y yo podemos tener una relación con Dios es porque Dios Padre, quien es santo, 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 en su santeza y pureza, por medio de Cristo, no nos cuenta nuestros pecados. Y todos tenemos pecados que nos deberían de contar, pero Dios por medio de Cristo no nos cuenta nuestros pecados. Es la única razón que podemos tener una relación con Dios, hermanos. Aparte de eso, el pensar erróneamente de que podemos nosotros ganarnos el favor de Dios, o que podemos mantener el favor de Dios haciendo cosas buenas que deberíamos de hacer, o portándonos bien, que deberíamos de comportarnos bien. Pero tenemos que entender que Dios es el que nos reconcilia a sí mismo, por medio de Cristo. Y es súper importante porque todavía escucho muchas personas, no aquí necesariamente, pero personas que dicen, sí, yo creo que Jesús murió por mí, pero pues uno tiene que echar su parte, ¿no? No. Porque el minuto que tú quieres ponerle tu parte al trabajo que Cristo hizo en la cruz, descompones todo. Y es bien importante entender eso. Eso habla de la gracia de Dios. Eso no tiene nada que ver con que, bueno, pero entonces no nos podemos portar
podemos hacer lo que queramos. No, no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de la gracia de Dios. El trabajo que Cristo hizo por nosotros en la cruz es un trabajo perfecto y completo. Y nosotros nos regocijamos. En humildad le damos gracias a Dios por su bondad hacia nosotros, por su gracia y su misericordia. Entonces, en Cristo somos nuevas criaturas. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, porque Dios por medio de Cristo nos reconcilió. Estábamos en pleito, éramos enemigos de Dios, hermanos, y solamente por su gracia, por medio de Cristo, podemos ser reconciliados con Dios Padre. Este pan, quitando el primer plástico y tomando este pan raro, es un pan sin levadura. La levadura en la Biblia siempre representa, no siempre, pero la mayoría del tiempo representa el pecado. Y nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo nació, fue concebido por obra del Espíritu Santo. Él nunca tuvo un padre humano. Entonces no nació con la naturaleza pecaminosa que todos nosotros nacemos. Él nació perfecto, vivió una vida perfecta y luego tomó ese cuerpo y lo permitió que fuese clavado en la cruz por nosotros. Vamos a tomarlo juntos. Quitando el segundo plástico, mira el jugo que representa, simboliza la santa sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada en nuestro lugar. Vamos a tomarlo juntos. Oremos. Padre Santo, gracias por esta obra de reconciliación que usted hizo para nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias por ello, en que en su amor usted mandó a su único Hijo para tomar nuestro lugar. Y Señor Jesucristo, le damos todas las gracias por estar dispuesto a tomar nuestro lugar en la cruz. Es algo que nunca podremos comprender o entender completamente, pero por fe lo aceptamos y le damos gracias por ello. Espíritu Santo, gracias por su presencia, no solamente aquí en este lugar, pero en cada uno de sus hijos, en cada uno de nosotros. Guíenos a su verdad, ayúdenos a poner atención, a aprender, a escuchar de usted. Gracias por todas las personas que están aquí. Le pedimos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, en esta mañana vamos a hablar de algo bien interesante. Siempre, ni debería decir eso, ¿verdad? Como siempre, vamos a hablar hoy de algo muy interesante e importante, acerca de algo que no hablamos muy seguido. Pero lo que estamos haciendo, estamos pasando todo el Evangelio según San Lucas. Entonces vamos a llegar a temas, vamos a cubrir muchos temas. En esta mañana lo que vamos a hacer es vamos a cubrir el tema del divorcio. El título del mensaje de esta mañana, en nuestra primera imagen en la televisión, es Dios y el divorcio. Es el título. Ahí lo miran, por ahí te va a salir, fíjense. Dios y el divorcio. All right, so let's get our slides going. Vamos a mirar Lucas capítulo 16, versículos del 14 al 18. El punto principal es esto, que Dios es glorificado cuando valoramos el matrimonio como Él desea. Lo que vamos a hacer en esta mañana es no hablar tanto acerca del divorcio, pero vamos a hablar más acerca del matrimonio, específicamente qué es lo que Dios dice acerca del matrimonio y como consecuencia la implicación está ahí el divorcio también. Vamos a hablar un poco acerca del divorcio. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de eso? Porque vamos a mirar que en el versículo 18 el Señor Jesucristo habla acerca del divorcio. Entonces no queremos pretender que no está ahí. Y lo que vamos a hacer es vamos a ver qué es lo que el Señor Jesucristo está enseñando ahí. Antes de leerlo, quiero advertirles, aunque yo sé que ustedes, como son bien responsables, ya leyeron Lucas 16, porque ya saben que estamos estudiando eso, ¿verdad? Y les he dicho múltiples veces que deberían de estar leyendo lo que vamos a estudiar. Si ya leyeron Lucas 16, ya vienen aquí semi preparados para escuchar el mensaje y te das cuenta que en el versículos 14 y 18, el Señor Jesucristo, en el 18 específicamente, va a hablar acerca del divorcio. Pero lo que van a mirar ahorita que leamos es que no habla mucho acerca del divorcio.
Hay solamente un versículo y casi, si no ponemos atención, como que nomás Lucas lo aventó ahí. Ahora, sabemos que el Espíritu Santo no hace nada más cosas por hacerlas. Está ahí por una muy buena razón. Entonces, vamos a leer, vamos a hablar del divorcio, del matrimonio, y vamos a darnos cuenta que es bien importante hablar de esto porque en nuestra cultura hay muchos, lo que uno diría, ataques hacia el matrimonio como lo explica la Biblia. Hay mucha información allá afuera diferente a lo que la Biblia dice. Dentro de su familia y dentro de nosotros aquí, si nos preguntáramos, hey, ¿cuál es tu perspectiva acerca del divorcio? Y nos preguntáramos todos, probablemente encontraríamos varias perspectivas diferentes, tal vez no contradictorias, tal vez algunas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer con un tema como el divorcio? Y la respuesta es la misma que con cualquier otro tema, mirar qué es lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué es lo que Dios dice acerca del divorcio? Es últimamente lo único que nos debería de importar. ¿Qué es lo que Dios dice acerca del divorcio? Y así podemos tener una perspectiva de lo que Dios dice, cómo es que Él mira el divorcio y entonces cómo deberíamos de nosotros mirar este tema del divorcio. El divorcio es algo grande. Probablemente la mayoría de nosotros hemos sido impactados por el divorcio o algo similar. Tal vez algunas personas estén pasando por dificultades ahorita. Muchas nos damos cuenta que las estadísticas no son muy agradables cuando viene el divorcio. Dicen que el 50% de los matrimonios terminan en divorcio. La mayoría de esos divorcios suceden en los primeros 8 años del matrimonio. Miramos que las estadísticas también el número de personas divorciándose ha crecido grandemente cada década en el último siglo. Y es algo que nos debería de preocupar como sociedad porque la familia es la unidad básica de cualquier sociedad. Cuando la familia se quiebra o no funciona bien, hay muchos problemas. Y muchos de los problemas que miramos nosotros como sociedad vienen en gran parte, tienen sus raíces los problemas en la familia. No vamos a hablar mucho acerca de eso porque nos pasaríamos mucho tiempo, pero ahí va. Voy a leer Lucas 16 del 14 al 18 y déjeme leerlo de una vez, porque es muy interesante. Vamos a mirar unas lecciones importantes aquí. No solamente el divorcio, pero también de cómo estudiar la Biblia. Déjeme explicar lo que voy a decir. Lucas 16, 14. Les digo que aquí el Señor Jesucristo una vez más está hablando con el mismo grupo de gente que desde el capítulo 15. Si se acuerdan, el capítulo 15 les estaba enseñando a sus religiosos acerca del corazón de Dios y les dio las parábolas. Después le habla a sus discípulos y les instruye acerca del dinero. Eso hablamos la semana pasada. Y después de terminar el Señor Jesucristo de explicarle a sus discípulos acerca del dinero, el Señor le estaba hablando a sus discípulos, pero los fariseos y los líderes religiosos estaban ahí escuchando lo que el Señor Jesucristo le estaba enseñando a sus discípulos acerca del dinero. Y luego aquí comenzamos, dice, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él. Ávaros quiere decir que a esos fariseos les amaban el dinero. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Y la palabra aquí repudiada es lo mismo que divorcio. Diría el 18, todo el que divorcia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la divorciada del marido, adultera. Y es todo lo que el Señor Jesucristo dice ahí.
So, esos versículos del 14 al 18, él está hablándole a los religiosos, esos líderes religiosos que el Señor Jesucristo mismo dice que son ávaros. A ellos les amaban el dinero, eran codiciosos y se justificaban a ellos mismos, y ellos se burlaban del Señor Jesucristo en su enseñanza a sus discípulos acerca del dinero. Se burlaban de él. Cuando el Señor Jesucristo dijo en el versículo 13, terminó su instrucción a sus discípulos acerca del dinero diciendo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y los que estaban escuchando ahí decían: ¿cómo no? Si eso es lo que nosotros hacemos todo el tiempo. Y se autojustificaban. Algo que me encanta de esta lección, algo que me encanta de esta lección es de que el Señor Jesucristo se burlan de él, esos hombres religiosos. Y en veces, tal vez algunos de nosotros tenemos una impresión acerca del Señor Jesucristo que era, porque miramos fotos o películas en veces y miramos al Señor Jesucristo bien dócil, y sí lo era, bien amable, y claro que lo era, lleno de amor, y claro que lo era, como que nunca se enojaba, y eso no es cierto, y como que él nomás era para apaciguar a todos, hay que nomás portarnos bien todos y todo, y no nos damos cuenta que él era un hombre que otros le hubieran temido. Cuando esos religiosos, que son personas poderosas en su cultura, en su sociedad, se ríen de él no se prohíbe y empieza a llorar porque le lastimaron sus sentimientos. O no se levanta y se va para evitar la confrontación. ¿Sabe lo que él hace a estos hombres poderosos que se ríen de él y de sus instrucciones? Vuelve a hablar con ellos y les dice a ellos: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Ustedes se creen porque se autojustifican. Pero dice: pero delante de Dios, Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Les está diciendo en sus caras que son una bola de hipócritas, y lo que ellos valoran entre ellos mismos, para Dios es una abominación. Hermanos, el Señor Jesucristo era tremendo. Esas son palabras para pelear. No que él estaba buscando pelear, pero él no se prohibía decirles la verdad a esas personas que estaban mal. Sus corazones estaban pervertidos, y Dios, el Señor Jesucristo, se los dice en sus caras. Y luego les dice: la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. No vamos a pasar mucho tiempo aquí, pero dice que en San Juan capítulo 1 dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad por Jesucristo fueron hechas. Y en veces personas piensan: oh, entonces ya estamos en una dispensación diferente, entonces la ley de Dios ya no vale. Y eso no es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Dice: hasta entonces no se había predicado el reino de Dios de la manera que se ha predicado desde el tiempo de Juan hasta ahorita. Y dice: y mucha gente, porque se acuerda que el Señor Jesucristo nunca estaba solo, siempre había montones de gente que lo seguían. Y toda esa conversación comenzó porque los religiosos no les gustaba que los pecadores venían a Jesucristo y él hablaba con ellos y les predicaba. Entonces el Señor Jesucristo le dice: ahora que estamos, esos religiosos se enfocaron tanto en la ley y la malinterpretaron, y por medio de esa mala interpretación se autojustificaban y se creían mucho. El Señor Jesucristo les dice: ahora estamos predicando el reino de Dios desde el tiempo de Juan, y si hay montones de gente que están esforzando por entrar al reino, pero no ellos. Y para que no vayan a pensar nadie, ni ellos ni nosotros, que la ley ya no funciona, les dice el versículo 17: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Quiere decir, una tilde es lo más pequeño que se puede escribir en la ley, y dice, ni siquiera lo más pequeño de la ley va a ser borrada. Dice, es más fácil que todo el universo
deje de ser que lo más pequeño de la ley sea cambiada. La ley de Dios todavía absolutamente funciona. El Señor Jesucristo no vino a quitar la ley, sino a cumplirla. Y ellos pensaban que ellos cumplían la ley solos y estaban equivocados. Entonces aquí es donde entra el versículo 18, que casi parece como que ni cabe. Dice, todo el que divorcia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la divorciada del marido, adultera. ¿Qué les dijo? En su mera cara a toda esa bola. Les dijo, todos ustedes son una bola de adúlteros. Ahora, ¿por qué? Lo que estaba pasando en ese tiempo es de que los judíos habían ya adoptado una manera de mirar el matrimonio muy bajo. Para ellos, en esa cultura, casi por cualquier razón, creían que ellos podían divorciar a su mujer. No les caía bien, quemaron los frijoles, no les daba carne asada, digo carne asada mucho, ¿verdad? Se me hace que no cocinaban bien, cualquier cosa. Y ellos pensaban que nomás escribiéndoles un certificado de divorcio y dárselo, que con eso estaban ellos justificados y listos y disponibles para casarse otra vez con otra persona. Y luego no les gustaba algo de eso, divorciaban, les daban un certificado y iban a otra persona. Y eso tiene que ver con Deuteronomio capítulo 24, donde Moisés les indica que si van a divorciar a alguien, que deben de escribir y ahorita vamos a hablar de la mala interpretación de eso. Entonces el Señor Jesucristo le dice, ustedes se autojustifican, dice, pero déjenme decirles esto, bola de adúlteros, el que divorcia a su mujer y se casa con otra es un adúltero. Ahora, eso es lo que está pasando allí. Puede usted encontrar diferentes personas, religiones, pastores, denominaciones que dan diferente instrucción acerca del divorcio. Hay personas que dicen, nunca nadie por ninguna razón se debería de divorciar. Dios no permite el divorcio bajo ninguna circunstancia. Hay personas que dicen, sí, te puedes divorciar, pero solamente bajo ciertas circunstancias. Y esas circunstancias tal vez varían entre diferentes personas. Y hay personas que tal vez digan, todavía hay culturas ahorita, si uno estudia antropología, te das cuenta que hay culturas en el mundo donde hay todo tipo de creencias y prácticas. Y hay todavía culturas en este mundo donde cualquier hombre puede divorciar a su esposa casi por cualquier razón. Y está bien. ¿Qué es lo que nosotros vamos a creer acerca del divorcio? Y la respuesta fácil es lo que la palabra de Dios enseñe. Nunca deberían de decir, bueno, yo voy a creer del divorcio lo que mi pastor diga. Si alguna vez los escucho diciendo eso, los voy a decir que se vayan a otra iglesia. Pero yo no quiero a nadie que diga eso. Eso estaría súper mal de su parte. Cualquiera de ustedes pensar que ustedes creen algo porque es lo que yo creo. Y siempre, no voy a cansar de decirles, es tu responsabilidad individual de conocer a Dios por medio de su palabra. Y la iglesia Crosspoint está aquí para ayudarles en eso, no para decirles qué es lo que deben de creer o cómo se deben de portar. Dios hace eso. Nosotros estamos aquí para ayudar. Ahora, si usted toma el versículo 18 y no pone atención a qué está pasando aquí, en los estudios de la Biblia hay una rama de estudio bíblico que se llama, creo que se dice hermenéutica, hermeneutics. Eso simplemente quiere decir, es la manera que uno interpreta o estudia la Biblia. Tenemos que entender que la Biblia que nosotros leemos en español no está en el lenguaje original, así es que hay que entender que fue escrita en un idioma diferente, en un tiempo diferente. Y se los escribió por diferentes personas, a diferentes personas. Entonces, uno como estudiante de la Biblia tiene que entender estas cosas. Tiene que ser un buen estudiante, entender cómo estudiar la Biblia. Entonces, les digo eso porque el versículo 18, si
si tú vas a pensar acerca del divorcio, nada más lo que dice el versículo 18, aunque son palabras del Señor Jesucristo, no vas a tener un buen entendimiento acerca del divorcio o un buen entendimiento bíblico acerca del divorcio. Si nada más de ese versículo 18 dices, todo aquel que divorcia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la divorciada del marido adultera. Ahí está, Mike, fácil. No le tienes que buscar, ¿qué hemos dice? 3 patas al gato. ¿Sí? ¿Algo así? Que no entiendo esa analogía, pero tiene 4. Bueno, pues eso no importa. Si uno nada más lee ese versículo y dices, bueno, eso es lo que yo voy a creer acerca del divorcio, porque aquí está, tal vez su Biblia tenga letras rojas, quiere decir que el Señor Jesucristo dijo eso. Lo que va a pasar es que vas a tener un entendimiento limitado acerca del divorcio. Entonces, como un buen estudiante de la Biblia, dice uno, bueno, ¿es todo lo que la Biblia dice acerca del divorcio? ¿Hay otros lugares donde el Señor Jesucristo habla acerca del divorcio? Y la respuesta es sí. Tienes que entender que aquí mencionó el divorcio para echarles en cara a estos religiosos el problema que estaban haciendo. Y es por eso que habla así acerca del divorcio. Y es lo que Lucas opta por comentar. Ahora, si entendemos que esta explicación acerca del divorcio es para esas personas durante ese tiempo por la razón de que ellos estaban burlando del Señor Jesucristo en sus enseñanzas. Y el Señor Jesucristo le está echando en cara su hipocresía. Ahora, no quiere decir que está mala enseñanza, pero no está completa. Lo que quiero hacer, vamos a mirar Mateo capítulo 19, y ahí vamos a mirar al Señor Jesucristo que da más información acerca del divorcio en más detalle. Mateo capítulo 19, me voy a apurar, voy a leer comenzando con el versículo 1 como hasta el 8, así es que ahí les va. Mateo 19, aquí vamos a ver más instrucción acerca del divorcio, que no se contradice con lo que dice en Lucas, pero da más detalle. Y dice, aconteció que cuando Jesús terminó esas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre divorciar a su mujer por cualquier cosa? Esa era la pregunta para el Señor Jesucristo, porque ese era el entendimiento que ellos tenían. Le preguntaron a él, ¿puede un hombre divorciar a su mujer por cualquier razón? El Señor Jesucristo respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y divorciarla o repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que divorciare a su mujer, con la excepción por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada o divorciada, adultera. ¿Se fijaron en el versículo 9? Algo bien interesante. Ahí hay una excepción, y hay mucho detalle que no vamos a poder cubrir. Pero el versículo 9, en comparación a Lucas 16, 18, mire lo que dice. Yo os digo, el Señor Jesucristo, que cualquiera que divorcia a su mujer, excepto por causa de fornicación, se casa con otra, adultera. O sea, aquí el Señor Jesucristo está dando una excepción al divorcio. Dice, si una persona se divorcia por causa de que la otra persona fue infiel, entonces está libre de su compromiso en el matrimonio. Ahí el Señor Jesucristo claramente está dando una excepción, que si una de las dos personas es infiel, la otra persona tiene el derecho de divorciarlo. ¿Debería de divorciarlo? Eso es otra cosa que no tenemos tiempo para discutir.
que si una persona comete un error y se arrepiente y hace lo necesario para restituir y asegurarse que no va a suceder y están trabajando, creo que Dios nos da un buen ejemplo de que nosotros pecamos constantemente contra Él y Él nos perdona y deberíamos nosotros estar dispuestos. Y yo sé que todo lo que estoy diciendo ahorita podríamos pasar horas y horas discutiendo y hablando y mirando las Escrituras porque es un tema difícil, complicado. Pero aquí el Señor Jesucristo está diciendo que una persona que se divorcia y no es por causa de fornicación, entonces al divorciarse y se casa con otra persona, está cometiendo adulterio. Y la persona que es divorciada también, por no buena razón, también al casarse de nuevo va a cometer fornicación. Bien básicamente, miramos dos versículos específicos. En uno no dice la excepción, aquí dice la excepción de adulterio. Ahora, y yo sé que ni siquiera tengo que decir esto, la idea, sabe que desafortunadamente yo conocí una persona hace muchos años que por diferentes razones no estaba contento en su matrimonio y se decía ser cristiano. Y él decía en sí mismo y se atrevió a comentarlo una vez que aún en su mente pasaba la idea de que, bueno, si Dios está bien con el divorcio por causa de adulterio y mi esposa no va a cometer adulterio, pues ¿qué tal si yo cometo adulterio para así poder tener el derecho de divorciarme? ¿Sabe qué es eso? Esos son pensamientos diabólicos. Eso no tiene nada que ver con el corazón de Dios acerca del matrimonio y la manera que Él mira el divorcio. O pensar que si trato a mi marido tan mal para que vaya y cometa adulterio y así me puedo divorciar, esos son pensamientos totalmente contrarios a lo que Dios quisiera que cómo miráramos a el matrimonio. Cosas complicadas. Lo que voy a hacer es Vamos a mirar 3 puntos. Uno de ellos va a ser bien rápido. Vamos a mirar y decir, porque el punto principal es que Dios es glorificado cuando valoramos el matrimonio como Él desea. Ahora, para valorar el matrimonio adecuadamente debemos entender que, punto número 1, que el matrimonio es una institución divina. Y vamos a usar esta porción en Mateo porque en Lucas no habla mucho acerca del divorcio, entonces vamos a mirar aquí donde habla un poquito más. Tenemos que entender que el matrimonio es una institución divina. En nuestra televisión vamos a ver el punto número 1 y mirar el versículo, Mateo 19, versículo 4 dice que Él respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Lo único que tenemos que hacer es para mirar qué es lo que Dios mira, cómo mira el matrimonio, regresar a Génesis, el libro de principios, de orígenes. Y Dios estableció un hombre y una mujer y los puso juntos. Ese es un matrimonio. Y Dios creó el matrimonio. No creas el matrimonio lo que miras ahora en las bodas y todo este relajo. Tenemos que entender que el matrimonio es lo que Dios instituyó desde el principio. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios los bendijo y los hizo y les dijo, juntos sean esto. Mateo 19:6 dice, así que son ya no más 2, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó. El matrimonio debe de ser valorado y tenemos que darnos cuenta que el matrimonio es algo solemne, es algo santo. ¿Cuántos de nosotros pensamos así? ¿Cuántos de nuestros jóvenes piensan el matrimonio como algo santo? Nuestra cultura nos está haciendo pensar, especialmente nuestros jóvenes, no sé si sepan, pero los jóvenes están casando en una edad más tarde
porque la mayoría quieren terminar sus estudios y quieren estar bien establecidos y están casando más y más tarde, y muchos también están optando por no casarse. Es una de las estadísticas que estamos viendo. El divorcio está creciendo en las últimas décadas, el último siglo, lo mencioné, y en gran parte porque no valoramos el matrimonio. No nos damos cuenta que es algo que Dios instituyó. Si miramos la novela, las noticias, nuestra cultura, las personas que más admiradas en nuestra cultura no solamente un ridículo, es algo triste. Que las noticias, ahora tal persona ya no está con tal persona, ahora está con tal persona, de veras, y ahora puro chisme, pura idolatría y adulterio. Y para nosotros muchas veces es normal. Eso está completamente mal, hermanos. Ahora, el matrimonio es una institución divina. Dios la instituyó. Ese es el plan de Dios para una mujer y un hombre. Punto número 2, para valorar el matrimonio adecuadamente debemos entender que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, que hace décadas no deberíamos de haber ni siquiera tener que hablar de esto, pero te das cuenta que ahora en nuestra cultura es necesario hablar de lo obvio, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Si el matrimonio es una institución de Dios, no tenemos el derecho de reinventar qué es un matrimonio. No tenemos el derecho de decir que algo diferente a lo que Dios ya dijo. Pero ahora, obviamente, el matrimonio y la familia está bajo ataque en grandes maneras. Es increíble lo que está pasando en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Pero Mateo 19:5, hablando que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, dijo: por esto el hombre dejará al padre y madre y se unirá a su mujer. El hombre dejará a su familia y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. En Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a su imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó, a los seres humanos, hombre y mujer. Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y creó a la mujer de la costilla de Adán. Exactamente así fue. Y el hombre y la mujer fueron una sola carne. En Romanos 1:26 y 27 puse esta porción aquí porque hace muchos años me acuerdo que estaba en una clase de escuela dominical de jóvenes adultos, y estamos hablando del tema, no sé si el tema era de homosexual o algo por el estilo, y leímos Romanos, o tal vez estamos leyendo todos Romanos. Creo que eso fue, estamos leyendo todos Romanos, y cuando leímos el capítulo 1 y llegamos a esta porción, me acuerdo una joven me dice, bien sorprendida: wow, yo no sabía que la Biblia decía eso. Yo no sabía que la Biblia decía eso. Por eso es tan importante saber qué es lo que la palabra de Dios dice. Si no nos damos cuenta que Dios ya ha dicho ciertas cosas y ha establecido ciertas cosas, vamos a pensar que el matrimonio es una construcción, algo construido por nuestra sociedad. Es algo que el hombre inventó para mantener a las mujeres abajo. Todo eso es mentira, todo eso es del diablo. Dios estableció eso. Miren, Romanos 1:26 y 27 dice: pero por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. La Biblia es súper clara en su instrucción contra la homosexualidad. Otro tema, creo yo, difícil en nuestra cultura, pero regresas a la Biblia y la Biblia es clara. Ahora, no iba a pasar mucho tiempo ahí, espero que, venimos aquí un mensaje de 30 minutos, no va a contestar cada una de nuestras preguntas, y no es mi intención tratar de hacer eso, pero espero que al menos salgan de aquí con muchas preguntas acerca del matrimonio, acerca del divorcio, acerca de la homosexualidad, qué es lo que la palabra de Dios dice. Y espero que reciban suficiente instrucción para saber a dónde ir. ¿A dónde van? A la Biblia. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice?
No es lo que yo siento o mi mejor amigo lo que él siente. Ok, valoramos todo eso, pero entendemos que si queremos la verdad, la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Y como hijos de Dios nos sometemos a la voluntad y a la palabra de Dios, porque somos seguidores de Cristo, aunque no nos guste, aunque no nos parezca, aunque no pensemos que esté bien en nuestras emociones o lo que sea, nos sometemos bajo la autoridad de la Escritura, de la palabra de Dios. Punto número 3. Para adecuadamente valorar el matrimonio, tenemos que entender este tercer punto, que el matrimonio es por toda la vida. Mateo 19:6, así que son ya no dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. 1 Corintios 7:39 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. El matrimonio es por toda la vida, pero cuando uno de los dos muere, la otra persona ya no está ligada a ese compromiso. Ese compromiso se termina. ¿Sabe que el 50% de matrimonios, ese es chiste para que se rían, ahí les va. Les voy a advertir porque no se rieron en inglés, no estaban listos. 50% de los matrimonios terminan en divorcio y la otra 50% termina en muerte. Ahora, yo sé que no está chistoso, pero la idea es de que personas jóvenes dicen, bueno, si la mitad de la gente se divorcia y la otra mitad, el matrimonio se termina con muerte, entonces ¿por qué me voy a casar? Y los discípulos preguntaron esa misma pregunta. Pues no entendemos el propósito del matrimonio. En gran parte, y esto lo vamos a leer en Efesios, en gran parte, en Efesios 5:31 y 32 dice, ese es el gran propósito del matrimonio, hermanos, ya les va. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Una pareja, dos cristianos unidos en matrimonio deben representar la unión de Cristo con la iglesia. Algo místico, Pablo dice, algo grande, algo súper importante. Hermanos, como cristianos o profesantes cristianos, nuestro matrimonio es una de las mejores maneras que podemos mostrarle al mundo que somos cristianos y que Cristo vive y que el Espíritu Santo está en nosotros. El Señor Jesucristo en San Juan dice que por medio de nuestra unidad, como somos unidos, la gente va a saber que somos sus discípulos. Cuando dentro de un grupo en la iglesia que las parejas están peleando y que ya no se hablan y que están aquí y acá, eso es un desastre, hermanos. Ahora, va a decir, bueno, Mike, pero es que pues, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos problemas en nuestro matrimonio? Porque muchas veces las parejas que terminan en divorcio, pues es problemático. Y las parejas que no se divorcian pero no se la llevan bien y no están representando la unión de Cristo con su iglesia, ¿qué? ¿Eso está bien? Pero al menos no nos divorciamos. Nos peleamos todos los días y todos los vecinos saben que nos gritábamos y ya los platos que se quebraban y cómo nos maldecíamos, pero no nos divorciamos. Eso sería algo también medio hipócrita, pensar de que porque no nos divorciamos ya estamos haciendo lo que Dios quiere. Dios quiere que representemos en nuestra unión con nuestra esposa o esposo la unión de Cristo con su iglesia. Ahora déjenme decirles esto. El Señor Jesucristo dice, Pablo dice en Efesios, que el hombre debe de amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó por sí mismo. Déjenme confesar algo. En mi mejor día como esposo, y soy buen esposo, más o menos. Ahorita que no está mi esposa puedo decir eso. No dije esto en inglés, no se crea. En mi mejor día como esposo, ya han habido buenos días. En mi mejor día como esposo, yo nunca me he acercado a amar a mi esposa como Cristo amó a su iglesia. ¿Entienden eso? En mi mejor día, hermanos,
Aún yo como cristiano, que por la gracia de Dios, el divorcio conmigo y mi esposa nunca ha sido ni siquiera nada. No solamente no ha sido una opción, no ha habido nunca una necesidad por eso, y gracias a Dios. Pero aún en nuestro matrimonio, nunca nos hemos acercado a poder representar adecuadamente la unión de Cristo con su iglesia. Caemos cortos. Ahora, digo eso porque ¿qué tal para nosotros que digamos, bueno, pues yo cometí errores, o sabes que hace 20 años me divorcié y no había una buena razón bíblica y parece que ahora estoy en adulterio, no sé qué está pasando, tengo este remordimiento, esta vergüenza, ¿qué vamos a hacer? Pues yo tengo buenas noticias para ti. Antes de divorciarte eras pecador o pecadora. Al divorciarte seguiste pecando. Si ya te casaste de nuevo o si te has comprometido a decir, nunca me voy a casar otra vez, me voy a mantener soltero o soltera para el resto de mi vida, sigues pecador, pecadora, necesidad de Jesucristo. En Cristo encontramos redención, hermanos. Tenemos que entender que en Cristo somos nuevas criaturas. Y lo que Dios quiere es que idealmente, Él entiende que somos personas que caemos cortos, que va a haber divorcio. Por eso es que Dios le permitió a Moisés que permitiera el divorcio por la dureza de su corazón, no porque Dios es lo que quiere. Y Dios estaba protegiendo a las mujeres porque lo que estaba pasando en aquel entonces es que la gente estaba divorciando y nomás dejando a las mujeres, y las mujeres se quedaban sin posibilidad de casarse de nuevo, ni era un desastre. Entonces Dios dice a Moisés, les manda que tengan que escribir un certificado de divorcio en manera de proteger a la mujer, no para que nomás escríbete una carta y dale su certificado y todo está bien. Ellos estaban, los fariseos, los hipócritas, estaban malinterpretando eso, y ellos querían que el Señor Jesucristo dijera algo contrario a lo que había pasado, pero el Señor Jesucristo entendía exactamente sus corazones. Dios odia el pecado, Dios odia el adulterio, la fornicación. Eso no debe ser nada de parte de un matrimonio. Es tan serio que Dios hace esa excepción, que dentro de un matrimonio, si hay adulterio dentro de ese matrimonio, la otra persona tiene derecho de divorciar a esa persona y casarse de nuevo, sin culpa. Es así tan serio que Dios mira el adulterio. En el Antiguo Testamento, si alguien cometía adulterio, lo mataban. Lo iban a matar. Ahora en día es algo muy diferente. Entonces, para cualquiera de nosotros que hemos cometido errores, y todos lo hemos hecho, incluyendo divorcio, incluyendo estas cosas que muchas veces en nuestra sociedad lo miramos de una manera diferente a lo que Dios lo mira, tenemos que recordar que en Cristo encontramos perdón, en Cristo encontramos redención, y sin importar dónde nos encontremos ahorita, creo que lo que Dios quiere es que estando donde estemos ahorita, en 1 Corintios capítulo 7 habla acerca de eso. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, ahora, olvidando lo pasado, y hasta cierto punto, si hay restitución que se tiene que hacer, si hay que pedir perdón por algo, si hay alguna responsabilidad que quedó suelto, arreglar todo eso lo más que se pueda, pero poner nuestros ojos en Cristo y ir adelante de la manera que Dios quiere que vayamos, buscando el corazón de Dios y la voluntad de Dios. Espero que en esta iglesia uno de los ministerios que a mí me encantaría tener en el futuro es un ministerio que tenga que ver con familias, ¿cómo se dice? Blended families, donde hay familias de diferentes, donde personas se divorciaron, tienen hijos y luego ahora ya en Cristo están una nueva familia y tienen padrastros y hay, no sé si hay una palabra así como la tenemos en inglés, blended family, pero ¿cómo? ¿Otra vez? Ya, familias mezcladas en el sentido que ahora es una pareja, pero hay hijos de otro matrimonio en el pasado y eso. Creo que es muy importante y de mucho valor para una iglesia, porque hay ese estigma de vergüenza, de
todo esto y creo que no es necesario. Si una persona se ha arrepentido, si una persona ha confesado, si una persona está haciendo lo mejor que pueda ahorita de acuerdo a la voluntad de Dios, no hay razón por qué no podemos apoyar, ayudar y ir hacia enfrente y mirar cómo es que podemos ahora, donde estamos ahorita, glorificar a Dios. ¿Okay? Vamos a terminar con una oración y después puedo platicar con usted con la pregunta. ¿Okay? Padre Santo, gracias por este día, gracias por su palabra, gracias por sus bendiciones y gracias por todas las personas que están aquí. Pido su bendición. Espíritu Santo, síganos guiando, ayudándonos a entender estos temas difíciles, de acuerdo a su palabra y también cómo es que debemos de vivir estas verdades. Le pido perdón por todas nuestras faltas. Le doy gracias por todas las personas que están aquí, sea que sea su primera vez o ya tengan mucho tiempo aquí. Pedimos que sea usted nuestro guía, sea usted nuestro maestro, que sea usted el que nos enseñe y nos ayude a vivir de una manera que le traiga honra y gloria a su santo nombre. Le pedimos que nos despida con su bendición. Todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.